Cuando mi propio hijo Sebastián me puso esa pistola en la sien y me gritó: «Firma esos papeles, vieja loca, o te mato aquí mismo», jamás imaginé que esas 5 palabras garabateadas en el margen de un recibo de luz iban a convertirse en mi salvación. Durante 72 años creí que conocía a mi hijo, que sabía de qué era capaz y de qué no. Pero esa noche del 15 de marzo, cuando vi sus ojos inyectados en sangre por las drogas y el alcohol, cuando sentí el metal frío del arma temblando en su mano mientras su esposa Mónica me gritaba desde atrás: «Apúrate, Sebastián, antes de que lleguen los vecinos», comprendí que mi hijo había muerto hacía mucho tiempo y que el monstruo que tenía enfrente solo llevaba su cara. Pero déjame contarte toda la historia desde el principio, porque lo que te voy a contar es tan increíble que si no te doy todos los detalles, no me vas a creer. Y necesito que me creas, porque mi historia puede salvarte si algún día te pasa algo parecido. Sigue mi relato hasta el final y comenta desde qué país me estás viendo, porque quiero saber qué tan lejos ha llegado mi historia de supervivencia. Mi nombre es Dolores Vázquez y hasta hace 6 meses era una mujer completamente diferente. Era una de esas señoras que ves en misa todos los domingos, que saluda a todos los vecinos por su nombre, que siempre tiene una sonrisa y una palabra amable para cualquiera que necesite consuelo. Durante 45 años fui maestra de primaria en la Escuela Benito Juárez de Puebla. Enseñé a leer y escribir a 3 generaciones completas del barrio de San José. Los padres de mis alumnos habían sido mis alumnos, y algunos de mis alumnos ya tenían hijos que también eran mis alumnos. Cuando me jubilé hace 5 años, toda la escuela organizó una fiesta que jamás voy a olvidar. Llegaron exalumnos de todas las edades, desde niños de 8 años hasta señores de 50, todos para despedirse de la maestra Dolores. Me regalaron una placa dorada que decía: «A la maestra que cambió nuestras vidas, con amor eterno». Esa placa estaba colgada en la pared de mi sala, justo arriba del sofá donde Sebastián me puso la pistola en la cabeza 6 meses después. Mi esposo Ramiro murió de cáncer hace 8 años. Fueron 35 años de matrimonio feliz, de esos matrimonios de antes donde las parejas se respetaban y se cuidaban mutuamente. Ramiro era carpintero y con su trabajo y mi sueldo de maestra logramos comprar una casita modesta pero digna en el centro de Puebla. 3 recámaras, un patio con naranjos, una cocina espaciosa donde Ramiro me construyó alacenas de madera con sus propias manos. Esa casa representaba el trabajo de toda una vida, cada ladrillo pagado con sacrificio y amor. Sebastián es nuestro único hijo. Durante años Ramiro y yo tratamos de tener más bebés, pero Dios no nos concedió esa bendición. Por eso volcamos todo nuestro amor en Sebastián. Lo criamos con valores, con disciplina pero también con cariño. Era un niño inteligente, sacaba buenas calificaciones, era respetuoso con sus mayores. Cuando cumplió 18 años le pagamos la universidad para que estudiara administración de empresas. «Hijo», le decía yo, «la educación es lo único que nadie te puede quitar. Estudia para que tengas una vida mejor que la nuestra». Pero algo cambió cuando Sebastián conoció a Mónica. Él tenía 28 años, ya había terminado la universidad pero no conseguía trabajo estable. Mónica llegó a su vida como un huracán. Era una mujer muy bonita, eso no lo puedo negar, pero tenía una mirada que me daba escalofríos. Desde el primer día que la trajo a la casa, sentí que algo no estaba bien con esa muchacha. Tenía una forma de hablar muy dulce con nosotros, pero cuando creía que no la estábamos viendo, la sorprendía contando los muebles de la casa, revisando los electrodomésticos, como si estuviera haciendo un inventario. «Ramiro», le decía a mi esposo, «esa muchacha no me da buena espina». Pero Ramiro, que siempre fue muy noble, me contestaba: «Dolores, dale una oportunidad. Sebastián la quiere y eso debe ser suficiente para nosotros». Qué equivocados estábamos. Lo que Mónica quería no era a nuestro hijo, sino todo lo que nosotros habíamos construido durante décadas de trabajo honesto. Se casaron cuando Sebastián tenía 30 años. Yo quería organizar una boda sencilla pero bonita, dentro de nuestras posibilidades económicas. Pero Mónica tenía otros planes. «Suegrita», me decía con esa sonrisa falsa que ahora reconozco perfectamente, «una boda es una vez en la vida. Tiene que ser especial». Terminamos gastando los ahorros de 10 años en una boda que duró 6 horas pero que nos dejó endeudados durante 2 años más. Después de la boda, las cosas empeoraron rápidamente. Sebastián dejó de visitarnos con la frecuencia de antes. Cuando venía, siempre era con Mónica, y ella siempre encontraba alguna forma de criticar nuestra casa. «Ay, suegra, esta cocina está muy anticuada. Deberían remodelarla». «Suegro, este patio necesita una reparación urgente»,
se ve muy descuidado. Al principio pensé que solo quería ayudar, pero después me di cuenta de que estaba plantando ideas en la cabeza de Sebastián. Cuando Ramiro enfermó de cáncer, Sebastián y Mónica desaparecieron por completo. Durante los 8 meses que duró la enfermedad de mi esposo, vinieron a visitarnos tal vez 5 veces. Siempre tenían excusas, que Sebastián había conseguido trabajo, que Mónica estaba ocupada, que tenían compromisos importantes. Pero yo sé la verdad. No querían lidiar con la enfermedad, no querían ver a Ramiro deteriorándose, no querían asumir ninguna responsabilidad. La noche que Ramiro murió, llamé a Sebastián llorando. «Hijo, tu papá se nos fue. Ven, por favor». ¿Sabes lo que me contestó? «Mamá, ahorita no puedo. Tengo una junta de trabajo muy importante mañana temprano. Ve haciendo los arreglos del funeral y yo me encargo de los gastos». Los gastos. Como si el funeral de su padre fuera una transacción comercial. Al funeral llegó vestido de traje negro, muy elegante, acompañado de Mónica que llevaba un vestido que costaba más que el sueldo mensual de una maestra. Se pararon en primera fila, se tomaron fotos con los dolientes, actuaron como los hijos perfectos devastados por la pérdida. Pero cuando todo terminó y llegó la hora de los gastos reales, se desaparecieron otra vez. Los siguientes 5 años viví sola en mi casita, manteniendo la rutina que había construido durante décadas. Me levantaba a las 6 de la mañana, desayunaba en la cocina viendo por la ventana los naranjos que Ramiro había plantado, salía a hacer mis compras al mercado central donde todos los vendedores me conocían, regresaba a cocinar, a limpiar la casa, a regar las plantas. Por las tardes veía televisión o leía los libros que había acumulado durante mis años de maestra. Los domingos iba a misa y después visitaba la tumba de Ramiro. Sebastián venía a verme cada 2 o 3 meses, siempre acompañado de Mónica, siempre con esa actitud de estar cumpliendo con una obligación desagradable. Las visitas duraban máximo 1 hora. Mónica se sentaba en la orilla del sofá como si le diera asco tocarlo, revisaba su teléfono constantemente, suspiraba de forma exagerada para demostrar lo aburrida que estaba. Sebastián hablaba conmigo de cosas superficiales, el clima, las noticias, mi salud, pero nunca de cosas importantes, nunca de sentimientos, nunca de recuerdos de su padre. «¿Cómo está tu trabajo, hijo?», le preguntaba yo, tratando de mantener una conversación. «Ahí va, mamá, ya sabes cómo está la situación económica del país», me contestaba sin dar detalles. Después me enteré de que llevaba 2 años sin trabajo estable, viviendo de trabajos esporádicos, según supe más tarde, de actividades que prefiero no mencionar. El año pasado empezaron las indirectas sobre mi casa. «Mamá», me decía Sebastián, «esta casa es muy grande para ti sola. Te debe costar mucho trabajo mantenerla limpia». «Suegrita», agregaba Mónica, «a su edad ya debería estar en un lugar donde la cuiden, donde no tenga que preocuparse por nada». Al principio pensé que se preocupaban genuinamente por mi bienestar. Qué ingenua fui. Las indirectas se volvieron sugerencias más directas. «Mamá, deberías considerar vender esta casa y comprarte un departamentito más pequeño, más cómodo para ti». «Suegra, hay residencias para adultos mayores muy bonitas, con enfermeras, con actividades, con gente de su edad». Cada visita traía una nueva propuesta, una nueva forma de convencerme de que abandonara el hogar que había construido con Ramiro. «Pero si yo estoy muy cómoda aquí», les decía. «Esta es mi casa, aquí están todos mis recuerdos». «Ay, mamá», suspiraba Sebastián, «los recuerdos están en el corazón, no en las paredes». «Además, suegrita», agregaba Mónica, «piense en el dinero que le quedaría de la venta. Podría vivir muy tranquila sin preocupaciones económicas». Hace 6 meses las cosas cambiaron drásticamente. Sebastián empezó a venir solo, sin Mónica, pero llegaba en estados que me preocupaban mucho. Tenía los ojos rojos, hablaba rápido y nervioso, se movía de forma extraña, como si no pudiera estar quieto. «Hijo, ¿estás bien? Te veo muy alterado», le decía. «Estoy perfecto, mamá. Solo un poco estresado por el trabajo». Pero yo sabía que ahí había algo más que estrés laboral. Una tarde llegó pidiendo dinero prestado. «Mamá, necesito que me prestes 20.000 pesos. Es para una inversión muy buena, te los devuelvo en un mes». 20.000 pesos era prácticamente todo lo que tenía ahorrado de mi pensión. «Hijo, ese dinero es para mis gastos médicos, por si me enfermo». «Mamá, por favor. Es solo un mes. Te firmo un pagaré si quieres». Había desesperación en su voz que me partía el corazón.
Le presté el dinero porque era mi hijo, porque pensé que realmente tenía una emergencia. Pasó un mes, pasaron 2, pasaron 3. Cada vez que le preguntaba por el dinero tenía una excusa diferente. La inversión se atrasó un poco, mamá. Hubo un problema con los papeles, pero ya se va a resolver. La próxima semana te pago, te lo prometo. Nunca me devolvió ni un peso. Después vinieron más peticiones. Mamá, ¿me puedes prestar tu tarjeta de débito? Solo para sacar 1000 pesos, es una emergencia. Mamá, ¿tienes las escrituras de la casa? Necesito sacar una copia para un trámite. Mamá, ¿dónde guardas tus documentos importantes? Por si pasa algo, yo debería saber dónde están. Empecé a sospechar que algo muy malo estaba pasando cuando mi vecina Esperanza me contó algo que me heló la sangre. Dolores, me dijo, el otro día vi a tu hijo con unos hombres muy mal encarados afuera de tu casa. Estaban midiendo las paredes, tomando fotos. Cuando me acerqué a preguntar qué hacían, tu hijo me dijo que estaba pensando en hacer reparaciones. Yo no le había pedido a Sebastián que hiciera ninguna reparación. Esa noche confronté a Sebastián cuando llegó a visitarme. Hijo, ¿por qué andabas con unos hombres midiendo mi casa? Su reacción me confirmó todas mis sospechas. Se puso nervioso, empezó a tartamudear, no me podía ver a los ojos. Ah, sí, mamá. Es que, estaba viendo cuánto costaría arreglar el techo. Se ve muy deteriorado. El techo de mi casa estaba perfectamente bien. Fue entonces cuando decidí tomar precauciones. Fui al banco y pedí que me mostraran todos los movimientos de mi cuenta. Lo que descubrí me quitó el sueño durante semanas. Habían estado retirando dinero de mi cuenta sin mi autorización. Pequeñas cantidades, 500 pesos aquí, 1000 pesos allá, de forma que yo no me diera cuenta inmediatamente. En total habían sacado más de 30.000 pesos en 6 meses. ¿Cómo es posible que alguien saque dinero de mi cuenta sin mi permiso? Le pregunté a la ejecutiva del banco. Ella revisó el sistema y me enseñó algo que me dejó paralizada. Señora Vázquez, aquí aparece que usted autorizó a su hijo Sebastián Vázquez como beneficiario de su cuenta. Mire, aquí está su firma. Era mi firma, pero yo jamás había firmado ese documento. Corrí a mi casa con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Busqué en mi escritorio los documentos importantes, las escrituras de la casa, mi testamento, las pólizas de seguro. Todo estaba ahí, pero algo se veía diferente. Las escrituras tenían anotaciones que yo no recordaba haber hecho. Mi testamento había sido modificado con una letra que se parecía mucho a la mía, pero que no era exactamente igual. Esa noche no pude dormir. Por primera vez en mi vida tenía miedo de mi propio hijo. Me di cuenta de que había estado planeando robarme durante meses, falsificando documentos, preparando el terreno para quitarme todo lo que tenía. Pero lo peor no había llegado todavía. Lo peor llegó 3 semanas después, la noche del 15 de marzo, cuando Sebastián se presentó en mi casa acompañado de Mónica y 2 hombres que yo nunca había visto. Era viernes por la noche, yo estaba viendo televisión en mi sala cuando escuché que tocaban la puerta con mucha insistencia. Mamá, abre. Soy Sebastián. Abrí la puerta y me encontré con 4 personas paradas en mi entrada. Sebastián estaba visiblemente drogado, con los ojos rojos y las pupilas dilatadas. Mónica llevaba una bolsa grande en las manos y una sonrisa que me dio náuseas. Los otros 2 hombres eran tipos grandes, intimidantes, con tatuajes en los brazos y caras de pocos amigos. Hijo, ¿qué pasa? ¿Quiénes son estas personas? Pregunté tratando de mantener la calma. Mamá, necesitamos hablar contigo. Es muy importante. Entraron a mi casa sin que los invitara, cerraron la puerta detrás de ellos y se posicionaron de forma que yo no pudiera salir. En ese momento supe que mi vida estaba en peligro. Siéntate, mamá, me ordenó Sebastián con una voz que no reconocí. Era fría, amenazante, completamente diferente a la de mi hijo. Mónica puso la bolsa sobre mi mesa de centro y sacó varios documentos. Suegrita, me dijo con esa sonrisa diabólica, llegó el momento de que sea realista sobre su situación. Uno de los hombres que habían traído se paró detrás de mi silla mientras Mónica extendía los papeles sobre la mesa. Señora Vázquez, me dijo con voz profesional, como si fuera un abogado, estos documentos transfieren la propiedad de esta casa y todas sus pertenencias a nombre de su hijo Sebastián. Solo necesitamos que firme aquí, aquí y aquí. ¿Están locos? Les grité tratando de levantarme de la silla. El hombre que estaba detrás de mí me puso las manos en los hombros y me empujó para abajo con fuerza.
No se levante, señora. Esto es por su propio bien. Mi propio bien. Esta es mi casa. Jamás voy a firmar esos papeles. Fue entonces cuando Sebastián sacó la pistola. Era una pistola pequeña, plateada, que brillaba bajo la luz de la lámpara de mi sala. La había visto en películas, pero nunca pensé que vería una en mi propia casa, mucho menos en las manos de mi hijo. Mamá, me dijo acercándose lentamente, vas a firmar esos papeles porque no tienes opción. Sebastián, ¿qué te pasa? Soy tu madre. ¿Me vas a matar por una casa? Él se rió, pero no era una risa normal. Era una risa loca, desesperada, de alguien que ya no tiene nada que perder. Mamá, yo no te voy a matar. Pero ellos sí, dijo señalando a los dos hombres. Yo les debo mucho dinero. Si no les pago esta noche, nos van a matar a los dos. A ti y a mí. Mónica se acercó a mi oído y me susurró con una voz que me dio escalofríos. Suegrita, puede hacer esto por las buenas o por las malas. Si firma los papeles ahorita, le damos 5.000 pesos para que se vaya a rentar un cuartito y la dejamos vivir tranquila. Si no firma, estos señores se van a encargar de que desaparezca para siempre y nosotros vamos a decir que se fue a vivir con una hermana a otro estado. No tengo hermanas, murmuré con la voz quebrada. Exacto, me contestó Mónica. Por eso nadie va a venir a buscarla. El hombre que estaba detrás de mi silla me puso algo frío en el cuello. Era otro cuchillo. Señora, tenemos toda la noche, pero usted no. Decida ser rápido porque mi paciencia se está agotando. Tomé la pluma con la mano temblando, no de miedo, sino de rabia. Una rabia que jamás había sentido en mis 72 años de vida. Pero antes de firmar, escribí algo en el margen del recibo de luz que estaba sobre la mesa. 5 palabras que nadie notó en ese momento, pero que se iban a convertir en la clave de mi venganza. Sebastián me obligó con pistola. Firmé esos malditos papeles con la pistola de mi propio hijo apuntándome a la cabeza, pero lo que ellos no sabían es que cada trazo de mi pluma estaba siendo grabado por mi alma para usarlo como evidencia más tarde. Cuando terminé de firmar el último documento, Sebastián guardó el arma y me miró con una frialdad que jamás había visto en sus ojos. Ya está, mamá. Fue más fácil de lo que pensé. Mónica contó 5 billetes de 1.000 pesos y me los aventó sobre las piernas como si le estuviera dando limosna a una limosnera. Tienes hasta mañana al mediodía para sacar tus cosas personales, me dijo uno de los hombres revisando los documentos que acababa de firmar. Ropa, medicinas, fotografías, pero nada de muebles, nada de electrodomésticos, nada de valor. Esta ya no es tu casa, mamá, agregó Sebastián con una crueldad que me partió el corazón. Mañana vamos a cambiar las cerraduras. Mónica se paseaba por mi sala como si fuera la dueña, tocando mis muebles, mis adornos, mis recuerdos de toda una vida. Esta televisión está muy vieja, la vamos a cambiar. Este sofá también está muy feo. Y esta mesa de centro no combina con nada. Estaba haciendo planes para remodelar mi casa mientras yo todavía estaba sentada ahí con lágrimas en los ojos. ¿Y dónde se supone que voy a vivir? Pregunté con la voz quebrada. Ese es tu problema, mamá, me contestó Sebastián. Ya tienes 72 años. Deberías haber pensado en eso antes. ¿Antes de qué? Quería gritarle. ¿Antes de criarte con amor? ¿Antes de pagarte la universidad? ¿Antes de darte todo lo que tenía? Los 4 se fueron esa noche riéndose, celebrando como si hubieran ganado la lotería. Los escuché desde mi ventana subirse a un coche y alejarse con música a todo volumen. Yo me quedé sola en mi sala, rodeada de los recuerdos de 45 años de matrimonio y 5 años de viudez, sabiendo que en menos de 24 horas iba a perder todo lo que había construido en mi vida. Pero esa noche no lloré. No me quedé sentada sintiéndome víctima. Esa noche desperté algo dentro de mí que había estado dormido durante décadas. Mi instinto de supervivencia, mi inteligencia de maestra que había resuelto 1000 problemas durante mi carrera, mi astucia de mujer que había sobrevivido 72 años en un mundo que no siempre es amable con las personas mayores. Lo primero que hice fue llamar a mi vecina Esperanza. Eran las 11 de la noche, pero ella contestó inmediatamente. Dolores, ¿qué pasa? Te oigo muy alterada. Esperanza, necesito que vengas a mi casa ahora mismo. Es una emergencia. Esperanza llegó en pijama y bata, preocupada por mi estado. Cuando le conté lo que había pasado, se quedó pálida de la impresión. Dolores, eso es un delito. Te robaron tu casa a punta de pistola. Lo sé, Esperanza, pero ¿quién me va a creer?
Son mi hijo y mi nuera contra una vieja de 72 años. Además, técnicamente yo firmé los papeles voluntariamente. Pero te amenazaron con matarte. ¿Tienes pruebas de eso? Esperanza se quedó pensativa durante varios minutos. ¿Sabes qué, Dolores? Mi nieto estudia Derecho en la universidad. Mañana temprano lo voy a llamar para que nos ayude. Él sabrá qué hacer. Era una esperanza pequeña, pero era todo lo que tenía en ese momento. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierta haciendo una lista mental de todo lo que necesitaba hacer antes del mediodía. Empacar mi ropa esencial, buscar un lugar donde quedarme temporalmente, juntar dinero para sobrevivir los siguientes días. Pero también hice otra lista, una lista secreta, todo lo que sabía sobre las actividades ilegales de Sebastián y Mónica que podría usar en mi contra. A las 5 de la mañana empecé a empacar. No sabía dónde iba a vivir, pero sabía que tenía que salir de mi casa antes del mediodía. Metí en una maleta mi ropa más necesaria, mis medicinas, algunas fotografías de Ramiro y mis documentos personales más importantes. También empaqué algo que iba a resultar crucial más tarde, una grabadora pequeña que había comprado años atrás para grabar las clases que preparaba cuando era maestra. A las 8 de la mañana llegó Esperanza con su nieto Rodrigo. Era un muchacho de 25 años, inteligente, con cara de buena persona pero también con la determinación de alguien que sabe que la justicia existe. Señora Dolores, me dijo después de escuchar toda mi historia, lo que le hicieron es extorsión agravada y despojo. Son delitos graves que se castigan con cárcel. Pero, ¿cómo lo puedo probar?, le pregunté. Ellos van a decir que yo firmé voluntariamente. Rodrigo revisó los documentos que me habían hecho firmar y frunció el ceño. Señora, estos papeles tienen varios errores legales. La transferencia de propiedad no se puede hacer así de simple. Necesita escrituras públicas, avalúos, permisos del registro civil. Esto es una falsificación muy burda. ¿Eso significa que la transferencia no es válida?, preguntó Esperanza. Exactamente, contestó Rodrigo. Legalmente, la señora Dolores sigue siendo la propietaria de su casa. Pero el problema es que su hijo puede usar estos documentos falsos para hacer trámites fraudulentos en otras instancias. Me explicó que tenía que actuar rápido para evitar que Sebastián y Mónica pudieran hacer daños permanentes con los documentos falsificados. Señora, necesitamos ir inmediatamente al Ministerio Público a presentar una denuncia formal. También vamos a ir al registro civil para poner una alerta sobre su propiedad. Pero yo no tengo dinero para pagar un abogado, le dije sintiéndome derrotada. Señora Dolores, me contestó Rodrigo con una sonrisa, yo voy a ser su abogado y no le voy a cobrar ni un peso. Lo que le hicieron a usted es injusto y yo no puedo permitir que se salgan con la suya. A las 10 de la mañana fuimos al Ministerio Público. El agente que nos atendió era un hombre mayor, de unos 50 años, que escuchó mi historia con mucha atención. Señora Vázquez, me dijo, este caso es muy grave. Su hijo y su nuera cometieron varios delitos, extorsión, amenazas, falsificación de documentos, despojo. Vamos a girar órdenes de aprehensión inmediatamente. Pero había un problema. Para proceder con las órdenes de aprehensión, necesitamos pruebas físicas. ¿Tiene alguna evidencia de las amenazas? ¿Fotografías del arma? ¿Grabaciones de las conversaciones? No tenía nada de eso, pero en ese momento recordé las 5 palabras que había escrito en el margen del recibo de luz. Agente, le dije sacando el recibo de mi bolsa, escribí esto anoche mientras me amenazaban. Le mostré las palabras. Sebastián me obligó con pistola escritas con mi puño y letra. El agente examinó el recibo con mucho cuidado. Esto es evidencia circunstancial, señora. Es útil, pero necesitamos más pruebas. Rodrigo intervino. Agente, proponemos hacer una operación encubierta. La señora Dolores puede confrontar a su hijo y grabar la conversación donde él confiese lo que hizo. ¿Eso es legal?, pregunté. Completamente legal, me contestó el agente. Si la señora graba a su hijo en su propia defensa, esa grabación es válida ante la ley. Salimos del Ministerio Público con un plan. Iba a llamar a Sebastián para pedirle que nos viéramos, supuestamente para entregarle las llaves de la casa. Durante esa conversación, iba a tratar de que él confesara cómo me había amenazado. Todo iba a quedar grabado en mi grabadora pequeña. Pero antes de ejecutar el plan, tenía que resolver mi problema más inmediato, dónde dormir esa noche. Esperanza me ofreció su casa sin dudar un segundo. Dolores, tú eres mi amiga de toda la vida.
Mi casa es tu casa el tiempo que necesites. Su generosidad me devolvió un poco de fe en la humanidad. A las 2 de la tarde, cuando ya era oficialmente una persona sin hogar, llamé a Sebastián desde el teléfono de Esperanza. Hijo, ya empaqué mis cosas. ¿Podemos vernos para que te entregue las llaves? Perfecto, mamá. ¿Por qué no vienes al restaurante El Azteca a las 5? Ahí podemos platicar tranquilamente. La cita era en un lugar público, lo cual era perfecto para mi plan. Esperanza insistió en acompañarme. No vas a ir sola a enfrentar a ese monstruo, me dijo. Rodrigo también quería venir, pero decidimos que era mejor que solo fuéramos Esperanza y yo para no levantar sospechas. A las 5 en punto llegamos al restaurante. Sebastián ya estaba ahí, sentado en una mesa del fondo, solo. Se veía más tranquilo que la noche anterior, como si hubiera dormido perfectamente después de robarle la casa a su madre. Hola, mamá, me saludó con una sonrisa cínica. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo crees que amanecí, Sebastián? Sin casa, sin dinero, sin nada, le contesté tratando de controlar mi voz. La grabadora estaba encendida en mi bolsa. Ay, mamá, no seas dramática. Te dimos 5.000 pesos. Con eso puedes rentar un cuartito y vivir tranquila sin preocupaciones. Esperanza se sentó a mi lado, fulminando a Sebastián con la mirada. Sebastián, le dijo, ¿no te da vergüenza lo que le hiciste a tu madre? Señora Esperanza, con todo respeto, esto es un asunto familiar. Usted no se meta. Me meto porque Dolores es mi amiga y lo que tú hiciste es un crimen. ¿Un crimen? Se rió Sebastián. Mi mamá me regaló la casa. Tengo documentos firmados que lo prueban. Era exactamente la respuesta que yo necesitaba. Sebastián, le dije acercándome más a la mesa, tú sabes perfectamente que yo no te regalé nada. Me obligaste a firmar esos papeles amenazándome con una pistola. Por un momento vi pánico en sus ojos, pero se recuperó rápidamente. Mamá, creo que estás confundida. Ayer llegué a tu casa con Mónica para platicar contigo sobre tu futuro y tú decidiste voluntariamente transferirme la propiedad. ¿Voluntariamente? Con una pistola en mi cabeza. ¿Qué pistola, mamá? No sé de qué estás hablando. Sebastián era más inteligente de lo que yo pensaba. Se daba cuenta de que algo raro estaba pasando y no iba a confesar tan fácilmente. Necesitaba cambiar mi estrategia. Hijo, le dije con voz más suave, solo quiero entender por qué llegaste anoche con esos 2 hombres. ¿Quiénes eran? ¿Por qué necesitabas que yo firmara los papeles tan urgentemente? Sebastián se quedó callado durante varios segundos, calculando su respuesta. Los amigos que traje eran para protegerte, mamá. Hay gente mala en el barrio y no quería que estuvieras sola cuando discutiéramos temas importantes de dinero. ¿Protegerme? Uno de ellos me puso un cuchillo en el cuello. ¿Un cuchillo? Mamá, creo que tu imaginación te está jugando malas pasadas. Esperanza intervino. Sebastián, yo vi cuando ustedes se fueron anoche. Iban riéndose y celebrando. Así se celebra ayudar a una madre. Señora Esperanza, estábamos contentos porque resolvimos un problema familiar de manera civilizada. Me di cuenta de que Sebastián no iba a confesar nada mientras Esperanza estuviera presente. Necesitaba hablar con él a solas. Esperanza, le dije, ¿puedes ir a pedir la cuenta? Quiero hablar 2 minutos a solas con mi hijo. Esperanza entendió inmediatamente y se levantó de la mesa. En cuanto nos quedamos solos, cambié completamente mi actitud. Sebastián, escúchame bien. Sé que tienes problemas de dinero. Sé que les debes dinero a gente peligrosa. También sé que consumes drogas y que por eso necesitabas mi casa urgentemente. Sus ojos se abrieron como platos. No esperaba que yo supiera tanto. No sé de qué hablas, mamá. Sé perfectamente de qué hablo, hijo. Tu vecina me contó que lleva semanas llegando a tu casa con coches diferentes, con gente extraña, a todas horas del día y la noche. También sé que vendiste el coche que te regalé el año pasado. Era verdad. Lo había visto caminando varias veces y cuando le pregunté por su coche, me había dicho que estaba en el taller. Sebastián, continué, también sé que Mónica dejó su trabajo hace meses y que ustedes no han pagado la renta de su departamento en 3 meses. Esta información me la había dado la hermana de Mónica, que trabajaba en el mismo lugar donde yo hacía mis compras y que me tenía confianza. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, vi a mi hijo quebrarse. Se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. Mamá, estoy en serios problemas.
Le debo dinero a gente muy peligrosa. Si no les pago esta semana, nos van a matar a Mónica y a mí. ¿Cuánto les debes? Le pregunté. 200.000 pesos, murmuró entre lágrimas. Era una cantidad enorme, mucho más de lo que valía mi casa. ¿Y cómo pensabas pagarles con mi casa? Íbamos a vender la casa rápido, aunque fuera barata, para conseguir el dinero. Ahí estaba la confesión que necesitaba. Entonces admites que me robaste la casa para venderla y pagar tus deudas de drogas. Sebastián se dio cuenta de lo que había dicho y trató de retractarse. No, mamá, yo no dije eso. Sebastián, acabas de confesar que me quitaste mi casa para pagar deudas de drogas. Mamá, por favor, ayúdame. No tengo a nadie más. En ese momento sentí una mezcla terrible de amor maternal y repulsión absoluta. Era mi hijo, la persona que había cargado en mis brazos, a la que había cantado canciones de cuna, por la que había trabajado durante décadas. Pero también era el monstruo que me había puesto una pistola en la cabeza. Sebastián, le dije con voz firme, yo te voy a ayudar, pero no como tú crees. Regresé Esperanza en ese momento y yo guardé mi grabadora. Tenía todo lo que necesitaba, la confesión de que él sabía que lo que había hecho estaba mal, la admisión de que tenía deudas de drogas y la confirmación de que había planeado vender mi casa sin mi consentimiento. Nos vamos, le dije a Esperanza. Sebastián trató de detenerme. Mamá, espérate. Necesitamos hablar más. Ya hablamos suficiente, hijo. Mañana vas a saber qué tipo de ayuda te voy a dar. Esa noche, en casa de Esperanza, escuchamos la grabación varias veces. Rodrigo estaba eufórico. Señora Dolores, esto es oro puro. Su hijo confesó prácticamente todo. Mañana temprano vamos a entregar esta grabación al Ministerio Público y van a girar las órdenes de aprehensión inmediatamente. Pero yo tenía otros planes además de mandar a mi hijo a la cárcel. Esa noche me quedé despierta diseñando una estrategia más compleja, una forma de recuperar no solo mi casa, sino mi dignidad. Y de asegurarme de que Sebastián y Mónica pagaran por cada lágrima que me habían hecho derramar, por cada noche de angustia que me habían causado, por cada momento de terror que había vivido en las últimas 24 horas. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, Rodrigo, Esperanza y yo estábamos parados frente al Ministerio Público con la grabación que iba a destruir la vida de mi hijo para siempre. Pero antes de entrar al edificio, les dije algo que los dejó helados. No vamos a entregar la grabación todavía. ¿Cómo que no? Preguntó Rodrigo confundido. Señora Dolores, esta es la evidencia que necesitamos para que arresten a su hijo. Rodrigo, le dije con una calma que hasta a mí me sorprendió, vamos a usar esta grabación, pero no de la forma que tú piensas. Vamos a tender una trampa tan perfecta que cuando termine, Sebastián y Mónica no solo van a perder mi casa, sino que van a quedar completamente destruidos. Esperanza me miró preocupada. Dolores, ¿qué estás planeando? Les expliqué mi plan. Era arriesgado, requería timing perfecto y actuación digna de una actriz profesional, pero si funcionaba, iba a ser devastador. Vamos a hacer que ellos mismos se entreguen a las autoridades, que confiesen públicamente lo que hicieron y que pierdan todo lo que han robado no solo de mí, sino de otras personas. El primer paso era conseguir más información sobre las deudas de Sebastián. Rodrigo, necesito que investigues a qué tipo de gente le debe dinero mi hijo. Nombres, direcciones, todo lo que puedas averiguar. Señora, eso puede ser peligroso. Más peligroso es dejar que sigan robando y lastimando gente inocente. Mientras Rodrigo hacía sus investigaciones, Esperanza y yo fuimos a visitar a la hermana de Mónica, quien trabajaba en el mercado central. Carmen era una mujer honesta que siempre había desconfiado de su hermana. Señora Dolores, me dijo cuando le conté lo que había pasado, yo sabía que Mónica iba a terminar mal. Desde chiquita era muy ambiciosa y no le importaba lastimar a otros para conseguir lo que quería. Carmen, necesito que me ayudes. ¿Sabes algo sobre los problemas de dinero que tienen Sebastián y tu hermana? Carmen miró hacia los lados para asegurarse de que nadie nos escuchara. Señora, mi hermana me pidió prestados 50.000 pesos hace 2 meses. Me dijo que era para una emergencia médica, pero después me enteré de que se los dio a unos prestamistas muy peligrosos. ¿Prestamistas? Sí, señora. Gente que presta dinero con intereses altísimos y que si no les pagas, te hacen daño físico. Mi hermana y su esposo se metieron en ese mundo por las drogas.
Primero consumían, después empezaron a vender para pagar lo que consumían, pero algo salió mal y ahora les deben una fortuna. Esta información era crucial para mi plan. Carmen, ¿podrías conseguirme los nombres y teléfonos de esos prestamistas? Señora, eso es muy peligroso. Esa gente no juega. Carmen, mi hijo me puso una pistola en la cabeza para robarme mi casa. Ya estoy en peligro de todas formas. Rodrigo regresó esa tarde con información que confirmaba todo lo que Carmen me había dicho. Señora Dolores, su hijo le debe dinero a una organización criminal que se dedica al lavado de dinero y al tráfico de drogas. Los líderes son 2 hermanos apellidados Morales. Son gente muy peligrosa, pero también muy codiciosa. Perfecto, les dije. Ahora viene la parte más importante del plan. Les expliqué que íbamos a contactar a los hermanos Morales, no para meterme en problemas, sino para ofrecerles un trato que no podrían rechazar. Les vamos a dar información sobre dónde encontrar a Sebastián y Mónica, y a cambio, ellos nos van a ayudar a recuperar mi casa. Señora, eso es una locura, protestó Esperanza. Usted se quiere aliar con criminales. Esperanza, cuando tu propio hijo se convierte en criminal, a veces tienes que pelear fuego con fuego. Esa noche llamé a Sebastián desde una cabina telefónica. Hijo, he estado pensando en lo que me dijiste ayer. Quiero ayudarte. ¿En serio, mamá? ¿Me vas a ayudar a conseguir el dinero? Sebastián, no tengo 200.000 pesos, pero tengo algo mejor. Tengo información que puede salvarte la vida. ¿Qué tipo de información? Información sobre los hermanos Morales. Sé dónde guardan su dinero, sé cuáles son sus operaciones, sé todo sobre ellos. Era mentira, por supuesto, pero Sebastián estaba tan desesperado que se creería cualquier cosa. ¿Cómo sabes eso, mamá? Hijo, he vivido 72 años en este pueblo. Conozco a mucha gente y mucha gente me tiene confianza. Quedamos de vernos al día siguiente en mi casa, la casa que ya no era oficialmente mía pero que yo iba a recuperar de la forma más espectacular posible. Sebastián, trae a Mónica y a los 2 hombres que trajiste anoche. Si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien. El día de la operación, Rodrigo había contactado discretamente a los hermanos Morales a través de un intermediario. Les había dicho que tenía información sobre la ubicación de las personas que les debían dinero y que estaba dispuesto a entregarles esa información a cambio de una recompensa. Los hermanos habían aceptado reunirse. A las 6 de la tarde, Sebastián llegó a mi casa con Mónica y los mismos 2 hombres de la noche anterior. Mamá, ¿dónde está la información que me prometiste? Está aquí, hijo, pero antes quiero que me expliques exactamente cómo funciona su negocio con los Morales. Necesito entender todos los detalles para poder ayudarte. Durante la siguiente hora, Sebastián y Mónica me contaron toda su historia criminal. Cómo habían empezado consumiendo cocaína en fiestas, cómo el consumo se había vuelto una adicción, cómo habían empezado a vender drogas para financiar su vicio, cómo habían perdido un cargamento valorado en 200.000 pesos y cómo ahora los Morales los estaban buscando para matarlos. Todo estaba siendo grabado por una cámara oculta que Rodrigo había instalado en mi sala esa mañana. Mamá, me dijo Mónica, si nos ayudas con esto, te prometemos que te vamos a devolver tu casa. ¿Mi casa? Pero si ustedes me dijeron que ya era de ustedes. Mamá, nosotros no queremos tu casa. Solo la necesitábamos para conseguir dinero rápido. En cuanto paguemos nuestra deuda, te la regresamos. Era exactamente la confesión que necesitaba. Admitían que me habían robado la casa bajo engaños, que nunca había sido un regalo, y que habían usado extorsión para conseguir los documentos firmados. Está bien, les dije, los voy a ayudar. Pero necesito que me regresen los documentos de mi casa primero, como muestra de buena fe. No podemos hacer eso, mamá, protestó Sebastián. Si te regresamos los papeles ahorita, no tenemos garantía de que nos vayas a ayudar después. Sebastián, soy tu madre. Mi palabra debe ser suficiente garantía. Mamá, no es personal. Es que el dinero está involucrado y no podemos correr riesgos. En ese momento sonó el timbre de mi casa. ¿Quién puede ser a estas horas?, preguntó Mónica nerviosa. No sé, mentí. Voy a ver. Abrí la puerta y entraron los hermanos Morales con 4 hombres armados. Sebastián y Mónica se pusieron pálidos como papel. Buenas noches, dijo el mayor de los hermanos Morales con voz tranquila pero amenazante. Creo que ustedes saben por qué estamos aquí.
Los dos hombres que habían traído Sebastián y Mónica trataron de sacar sus armas, pero ya estaban rodeados. Yo no me movería si fuera ustedes, les advirtió uno de los hombres de los Morales. Señores Morales, dije yo con una calma que me sorprendió a mí misma, tal como acordamos, aquí están las personas que les deben dinero. Y como bonus, tengo grabada una confesión completa de todas sus actividades criminales. Saqué la grabadora y presioné play. Se escuchó claramente la voz de Sebastián. Perdimos un cargamento de cocaína valorado en 200.000 pesos. Los Morales nos van a matar si no les pagamos. Tuvimos que robarle la casa a mi mamá para conseguir dinero rápido. Los hermanos Morales sonrieron satisfechos. Muy bien, dijo el menor de los hermanos. Esto simplifica mucho las cosas. Se dirigió a Sebastián y Mónica. Ustedes van a venir con nosotros para discutir los términos de pago de su deuda. Por favor, rogó Sebastián, no nos hagan daño. Podemos conseguir el dinero. Claro que pueden, contestó el mayor de los Morales. Y van a conseguir hasta el último peso, con intereses. En ese momento entró la policía. Rodrigo había coordinado perfectamente el timín. Los agentes rodearon la casa y arrestaron a todos los presentes. A los hermanos Morales por extorsión y amenazas, a Sebastián y Mónica por robo y falsificación de documentos, y a los otros hombres por portación ilegal de armas. Pero, ¿cómo sabía la policía que estábamos aquí?, preguntó Mónica mientras le ponían las esposas. Porque yo los llamé, les dije. ¿Creían que una mujer de 72 años se iba a aliar con criminales? Los usé para que vinieran aquí y confesaran todo delante de testigos. El comandante de la policía revisó las grabaciones de vídeo y audio que habíamos hecho. Señora Vázquez, ¿tiene usted evidencia suficiente para procesar a estas personas por múltiples delitos? Sebastián me miró con una mezcla de horror y admiración. Mamá, ¿tú planeaste todo esto? Sí, hijo. Resulta que 45 años de ser maestra me enseñaron a planear muy bien. Los siguientes días fueron un torbellino de procedimientos legales. Rodrigo se encargó de todos los trámites para revertir la transferencia fraudulenta de mi casa. Los documentos que me había hecho firmar Sebastián fueron declarados nulos por falsificación y extorsión. Mi casa regresó oficialmente a mi nombre. Pero la historia no terminó ahí. Durante la investigación, la policía descubrió que Sebastián y Mónica habían estafado a otras personas usando métodos similares. Habían convencido a 2 ancianos de prestarles dinero usando documentos falsificados, y habían robado las tarjetas de crédito de varios familiares de Mónica. El juez lo sentenció a 8 años de prisión por robo agravado, falsificación de documentos, extorsión y asociación delictuosa. Los hermanos Morales recibieron sentencias aún más severas por sus múltiples crímenes. Todos perdieron todo, sus casas, sus coches, sus cuentas bancarias, todo fue embargado para pagar a sus víctimas. 6 meses después de aquella noche terrible cuando mi hijo me puso una pistola en la cabeza, estoy sentada en la cocina de mi casa, la misma cocina donde Ramiro me construyó alacenas con sus propias manos, tomando café y viendo salir el sol sobre los naranjos del patio. Mi casa está exactamente como estaba antes, con todos mis muebles, todos mis recuerdos, todas mis fotografías en su lugar. Pero yo no soy la misma persona. Durante estos meses he descubierto una fuerza interior que no sabía que tenía. He aprendido que la edad no te hace débil automáticamente, que la experiencia puede ser tu arma más poderosa, y que a veces tienes que pelear sucio para defender lo que es tuyo. Sebastián me escribe cartas desde la prisión. Al principio eran cartas llenas de ira, culpándome por haberlo traicionado. Después fueron cartas pidiendo perdón, prometiendo que había cambiado, suplicando que lo visitara. Las últimas cartas son diferentes. Hablan de terapia, de desintoxicación, de haberse dado cuenta del daño que me causó. No le he contestado ninguna carta y no tengo planes de visitarlo. Tal vez algún día, cuando haya cumplido su sentencia completa y haya demostrado con hechos que realmente cambió, podamos hablar. Pero por ahora, necesito sanar mi corazón de todo el daño que me hizo. Mónica también está en prisión, en un penal diferente. Su hermana Carmen me cuenta que está muy enferma, que la abstinencia de las drogas la tiene muy mal, que llora todo el día pidiendo que alguien la visite. No siento compasión por ella. Ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo cuando me amenazaron con matarme. Mi vida ahora es muy diferente. Rodrigo se convirtió en algo así como el nieto que nunca tuve. Viene a visitarme todas las semanas, me ayuda con los trámites legales que todavía están pendientes, me cuenta sobre su carrera de derecho.
Dice que mi caso lo inspiró a especializarse en defender a adultos mayores víctimas de abuso familiar. Esperanza sigue siendo mi vecina y mi mejor amiga. Ahora desayunamos juntas todos los días, nos acompañamos a hacer las compras, vemos nuestras telenovelas en las tardes. Tener su apoyo durante los momentos más difíciles me enseñó el valor de la verdadera amistad. También me uní a un grupo de apoyo para adultos mayores víctimas de abuso familiar. Una vez por semana nos reunimos en el centro comunitario para compartir nuestras experiencias y ayudarnos mutuamente. He conocido historias terribles, hijos que golpean a sus padres, nueras que roban las pensiones de sus suegras, nietos que abandonan a sus abuelos en condiciones inhumanas. Pero también he conocido historias de supervivencia, de mujeres y hombres que encontraron la fuerza para defenderse, para denunciar, para recuperar su dignidad. Mi historia se ha convertido en un ejemplo para otros que están pasando por situaciones similares. El mes pasado me invitaron a dar una charla en la universidad donde estudia Rodrigo. Hablé sobre los derechos de los adultos mayores, sobre cómo reconocer señales de abuso familiar, sobre la importancia de denunciar estos crímenes. Al final de mi charla, una muchacha se acercó llorando. «Señora Dolores», me dijo, «mi abuela está pasando por algo muy parecido con mi tío. Gracias a su historia, ahora sé que podemos hacer algo para ayudarla». Casos como este me confirman que todo el dolor que viví valió la pena si puede servir para ayudar a otras personas. Económicamente estoy mejor que antes. El dinero que me habían robado de mi cuenta bancaria fue recuperado completamente. Además, el juez ordenó que Sebastián y Mónica me pagaran daños y perjuicios por el trauma emocional que me causaron. Como no tienen dinero, sus futuras ganancias van a ser embargadas hasta que me paguen la cantidad completa. Mi casa ahora tiene un sistema de seguridad que Rodrigo me ayudó a instalar. Cámaras, alarmas, sensores de movimiento. Nunca más voy a estar vulnerable como estuve esa noche. También cambié todas las cerraduras y solo Esperanza y Rodrigo tienen copias de las llaves. Pero la seguridad más importante que tengo ahora es emocional. Sé que puedo defenderme, sé que tengo recursos internos que ni yo misma conocía, sé que la edad y la experiencia pueden ser ventajas tremendas si las sabes usar correctamente. ¿Extraño a mi hijo? ¿Extraño al niño que crié, al joven que mandé a la universidad, al hombre que pensé que me iba a cuidar en mi vejez? Pero no extraño al monstruo que me amenazó con matarme, al drogadicto que me robó mis ahorros, al criminal que falsificó documentos para quitarme mi casa. Sebastián va a salir de la prisión cuando tenga 53 años. Para entonces yo voy a tener 80. Si él realmente ha cambiado, si ha superado sus adicciones, si ha aprendido a valorar lo que es realmente importante en la vida, tal vez podamos reconstruir nuestra relación. Pero va a tener que ganar mi confianza desde cero. Mientras tanto, estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. A los 72 años descubrí que soy más fuerte, más inteligente y más valiente de lo que jamás imaginé. Descubrí que puedo enfrentar cualquier problema y encontrar una solución. Descubrí que el amor propio es más importante que el amor de los demás, incluso el amor de los hijos. Si hay alguien viendo este vídeo que está pasando por una situación similar, quiero decirte algo muy importante: no estás solo, no es tu culpa, y si se puede salir adelante. No importa tu edad, no importa qué tan complicada sea tu situación, siempre hay una forma de defenderte y recuperar tu dignidad. Mi consejo es: documenta todo, busca ayuda legal, no tengas miedo de denunciar, y sobre todo, nunca te rindas. La justicia existe, los buenos abogados existen, la gente solidaria existe, y tu propia fuerza interior existe aunque no lo sepas todavía. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has vivido algo parecido? Comenta tu historia abajo porque compartir nuestras experiencias nos hace más fuertes a todos. Y dale like a este vídeo para que llegue a más personas que necesitan escuchar que sí se puede salir adelante, sin importar la edad que tengas. Desde mi cocina en Puebla, donde todo empezó y donde todo terminó, les mando un abrazo muy fuerte. Soy Dolores Vázquez, tengo 72 años, y esta fue la historia de cómo mi propio hijo me traicionó y cómo conseguí la venganza perfecta. Cuídense mucho y recuerden, ustedes valen más de lo que creen, y nunca es tarde para defenderse.